Vamos a ir dando comienzo a la charla, seguramente se vayan incorporando otros colegas. Bueno, lo primero para decir es bienvenidos, gracias por estar, para nosotros es un gusto probar nuevos entornos, como siempre, y sobre todo compartir el trabajo que hacemos y vincularnos con, y relacionarnos y armar encuentros con los profesores de este proyecto, es el proyecto que coordina el doctor Mario Carretero en el marco de Flaxo, y en particular esta charla que discutíamos cómo iba a ser un poco informal. Esta charla se enmarca en el curso Experiencia Museos, que se va a dictar por segunda vez este año, próximamente. Los doctores Miquel Asensio y Elena Poll, ahora voy a presentarlos, son quienes van a estar a cargo de esta charla. Y bueno, la idea es un poco, primero compartir con ellos algunas apreciaciones, ideas que están teniendo y trabajando del último tiempo, y después abrir un espacio de preguntas a través del chat. A la vez, mientras ellos vayan hablando, probablemente surjan algunas inquietudes que yo voy a ir recogiendo y trataré de sistematizarlas, sintetizarlas y organizarlas para que puedan caber en algunas preguntas que puedan cerrar el evento después de la charla. Paso a presentar a Miquel Elena. Miquel Asensio es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor titular de psicología cognitiva en la misma universidad, profesor en museología, en másters y posgrado de varias universidades españolas y latinoamericanas. Ha dirigido proyectos de investigación sobre museología, psicología y educación regionales y europeos. Es autor de más de un centenar de publicaciones, visitante en distintas universidades de Estados Unidos, y también impartido cursos y conferencias de museología en Estados Unidos, Europa, en numerosos países iberoamericanos. Elena Poll es doctora en Filosofía y Letras, en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y es graduada en Artes Aplicadas por la Universidad de Oviedo. Comparte actividad profesional con la académica en su línea profesional, es directora de Interpretar, que es un centro de evaluación y desarrollo expositivo y de exposiciones y educativo, perdón. La parte académica, imparte regularmente cursos en maestrías y posgrados en varias universidades, destaca el máster en museos de educación y comunicación de la Universidad de Zaragoza. Ha formado parte de equipos de diseño, coordinación y evaluación del programa Vivir en las Ciudades Históricas y está especializada en la gestión de audiencias en contextos patrimoniales, con una amplia experiencia en planificación, estudios de públicos y evaluación de exposiciones, diseño de programas, materiales educativos. Realizó y participó en proyectos para 7 ministerios españoles, gobiernos autónomos, museos e instituciones, incluyendo museos de Estados Unidos e Iberoamérica. Es autora de libros sobre museología y educación, aprendizaje en arte, y tiene 70 artículos y capítulos de libros, presentación de 80 ponencias y comunicaciones, y participación en proyectos de investigación europeos, nacionales, regionales, españoles, es miembro de comités científicos. En fin, todo esto para decir que detrás de estas personas que vamos a ver tan informales hay una formalidad que los sostiene y que hace que esta calidez con la que vamos a ver que se presentan tiene por detrás un trabajo sistemático, sólido, reconocido en distintas partes del mundo. Pero bueno, dicho todo esto, ahora nos relajamos y disfrutamos de una charla con mate, los que tengan mate, con té, cafés y disfrutando del evento. Les dejamos un tiempo para que ellos pongan, vayan compartiendo si tienen alguna inquietud, las iremos respondiendo en el chat y después, sobre el final de la charla, sí habilitamos para un espacio de preguntas como más abarcativo, digamos, de toda la charla, como más global, ¿sí? Los dejo con ellos. Bueno, un gusto para mí enorme poder presentarlos y nada, disfrutar de esta mañana de sábado
donde empieza un fin de semana y para muchos también vacaciones de invierno. Y algunos ya están en vacaciones y aún a pesar de eso o con eso están acá. Así que bueno, adelante Miquel y Elena, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Vero. Sí, has hecho un poco de trampa, porque has hecho una presentación muy formal para algo que se supone que iba a ser más relajado. De hecho, la primera vez que invitamos a gente al salón de nuestra casa a charlar un rato vía nuevas tecnologías. Me contaban estos días que en varias academias europeas está prohibido el PowerPoint en una academia. Y la idea sería ir comentando entre Elena y yo. Eso quiere decir que nos iremos quitando la palabra constantemente uno a otro y que trataremos de hacer algo pues, en ese sentido más de dialogado. Para una exposición sistemática pues ya están los artículos y en algún momento de la charla haremos referencia también a algún artículo y tal, os pasaremos alguna referencia por el chat, pero la idea que es que comentemos un poco impresiones, ¿no? Impresiones es uno de los títulos del último proyecto educativo que hemos diseñado, que desarrollaremos la semana que viene en un yacimiento arqueológico y que trata de transmitir, yo creo que el título transmite muy bien, un poco el tratamiento que se está haciendo hoy en día de este tipo de programas, ¿no? Algo muy centrado en la participación, en la dialogicidad, en la emotividad y en la opinión, ¿no? Y en una opinión compartida, ¿no? Que de alguna manera entre todos nos sirva un poco de reflexión, ¿no? Luego comentaremos algo del proyecto del programa de Impresiones más adelante. Os habíamos seleccionado un ejemplo que hemos estado viviendo estos días. Hemos hecho ahí con 4 imágenes nada más. La primera veréis que es del Victorian Albert. Es un museo curioso, decía, porque lleva muchos años siendo bastante innovador. Es un museo que se caracteriza desde siempre por una gran sensibilidad hacia los temas de aprendizaje. Sabéis que los museos de artes decorativas nacen como un proyecto educativo, curiosamente, un proyecto educativo ligado a las escuelas de diseño, a las escuelas de diseño de finales del 19 y principios del 20, y nacen varios museos en España, obviamente el Victorian Albert es anterior, pero... de artes decorativas, el Nacional de Artes Decorativas, sí. Claro, nacen varios museos, el francés, el italiano, con este tipo de sensibilidad, ¿no? Y la idea, desarrollan unos montajes, unos displays muy graciosos que vistos hoy en día con 100 años de diferencia son muy curiosos porque suponen una reflexión sobre el aprendizaje y sobre el aprendizaje en el contexto de museos. Le conceden mucha importancia al knockout, a la acción, al conocimiento artesanal, digamos, reproductivo en el sentido de las técnicas, de reflexión sobre las técnicas y sobre la cultura material. Y al mismo tiempo tienen una gran sensibilidad educativa en un momento en que los museos, curiosamente, históricamente, no tenían ningún interés en los temas educativos, ¿no? Era un interés, bueno, supuestamente genérico, pero no explícito, ¿no? Bueno, tenían interés, el origen de los museos es un interés educativo. La ilustración francesa... Bueno, esto has dicho tú siempre, pero se les notaba poco. Bueno, porque tenían una concepción muy ingenua de lo que era el aprendizaje y lo que era educar, porque pensaban que solo con la mera exposición ante las colecciones iba a haber trasvase de conocimiento.
claro, educar era un poco repetir, ¿no? Repetir. Claro, estar en contacto era una concepción como osmótica del conocimiento, que si tú estás en contacto con objetos, estos objetos, estas colecciones, te van a transmitir el conocimiento inherente, supuestamente inherente. De alguna manera te mimetizan la belleza y te mimetizan el conocimiento, no el conocimiento, más la información. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Ahora, el Victorian Albert realmente es un caso curioso, porque fijaros que tiene simplemente si abrís su página web, uno de los puntos básicos de distribución de la web es learning, es aprendizaje, ¿no? Y ahí cuenta un poco 3 áreas fundamentales. Una que es el área de interpretación, que llaman ellos, es la reflexión de cómo la exposición va a ser más accesible en todos los sentidos, cognitivamente, emocionalmente, etc. El segundo gran aspecto son los programas, ¿no? De ese conjunto de learning es interpretación, programas y servicios públicos o servicios al público o público entendido en términos de intendencia y servicios. Esas 3 patas, digamos, ¿no? De interpretación, cómo hacemos que la exposición sea más, transmita mejor, sea más comunicativa, sea más comprensiva, se utilice mejor y genere una experiencia mejor en el visitante, sugiriendo relecturas y reconceptualizaciones y nuevos significados. Esa reflexión segunda o ese gran bloque sobre programas que no están ya necesariamente en la exposición, sino que se montan de manera paralela con muchos formatos distintos, ¿no? Sobre la exposición, y esa tercera reflexión sobre los públicos y sus necesidades en términos generales, ¿no? Es un museo entonces que, bueno, tiene un buen planteamiento en ese sentido y recoge un poco pues las necesidades y las maneras de hacer con las que nosotros nos identificamos más recientemente. La segunda página del PowerPoint es también sobre el Victorian Albert y muestra una exposición temporal que nos hizo pensar estos días. Es una exposición sobre el futuro. Es una exposición donde, a partir de la cultura material, de objetos tecnológicos, del diseño de objetos tecnológicos, propone a la gente reflexionar sobre el futuro. Y este es un punto que nos parece central hoy en día, como diferencia entre un museo tradicional y un museo moderno, ¿no? En el museo tradicional uno se viene preguntado de casa, ¿no? Uno se trae ya las preguntas hechas, bueno, ¿no? O no hechas, o simplemente viene como un búho, ¿no? A ver, ¿no? Te preguntas sobre el pasado, porque los objetos suelen hacer referencia al pasado. Cuando entran pero de manera estática, siempre, ¿no? De manera estática y como si el conocimiento estuviera ya cerrado y hecho, ¿no? Y tienes que asomarte a la vitrina y leer, ¿no? El periodo, ¿no? El estrato, el periodo, el año, la fecha, el autor. Acabamos de estar en varias inauguraciones en museos de Madrid, o no sé, sigue un esquema, ¿no? De objeto en pared, objeto en vitrina, con muy poca información, la información muy descriptiva, muy explicativa, muy informativa. Sin embargo, los museos modernos tratan de presentar preguntas, ¿no? Es decir, esta exposición sobre el futuro, ¿no? Que el futuro comienza ahora o comienza aquí, y cómo los objetos nos ayudan a reflexionar y a hacernos grandes preguntas, ¿no? Este montaje que te impresionó a ti sobre el co-living, ¿no? Como metáfora de coworking, ¿no? Una ciudad en la cual convives con los demás y cómo estamos diseñando para la convivencia o no diseñando para la convivencia, o cómo la tecnología nos está llevando a un mundo de interactividad en el que cada vez la gente está más sola, ¿no? Sola con su pantalla. Bueno, el museo plantea a lo largo de una exposición no demasiado grande, serán como 500, 600 metros cuadrados, un poco más quizás. Una exposición cara en cuanto a formatos, pero tampoco muy espectacular.
en cuanto a propuestas de realidad virtual, bueno, una cosilla tiene, pero interesante en cuanto a planteamiento, ¿no? Veis ahí en la diapositiva cómo pone una frase que nos gustó, que dice: si Marte es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿No? Es decir, que muchas veces siempre vamos a mirar la respuesta antes de haber reflexionado bien sobre las preguntas. Y este es uno de los temas que creemos que está a la base tanto de la reflexión del museo moderno como del diseño de materiales educativos y el diseño de experiencias educativas en el museo moderno. Es decir, que el profesor tradicional que va a los niños a que simplemente hagan un recorrido por la sala con una hoja donde tienen que anotar las fechas de los cuadros de la sala, ¿no? Y la diferencia sobre un programa en el cual pinchemos a la gente a hacer lecturas y relecturas personales de los mensajes expositivos, ¿no? Bueno, creemos que el museo hoy en día todavía arrastra un peso demasiado fuerte y demasiado potente de esa cultura informativa, descriptiva, explicativa, ¿no? Es terrible en los museos de ciencia, ¿no? Museos de ciencia donde con una base tecnológica aparentemente muy potente y unos montajes aparentemente muy manipulativos y muy participativos, y al final se termina colando la descripción de la ley de Newton y la descripción de la botánica y del espécimen y de no sé qué. Porque se acaba perdiendo, yo creo, no sé qué opinas, se acaba perdiendo el objetivo de qué hacen esos fenómenos o esos objetos dentro del museo, ¿no? A mí me impresionó mucho un conferenciante chino en la reunión de directores de museos. Tercera diapositiva. Con el tema de los restos de Lucy, ¿no? Del Australopithecus afarensis. Es decir, se encuentran unos restos, se encuentran unas pisadas. Hace unos años eso hubiera sido sin más objeto de investigación y ahora se llevan a los museos y además se llevan a los museos réplicas de Lucy o réplicas de los huesos o se hacen réplicas de las pisadas y cuando eso se introduce en el museo hay una resignificación. Pensar en esto, en qué es lo que cambia para nosotros visitantes el que esos objetos o fenómenos o incluso réplicas entren en el espacio del museo. Yo creo que eso... Sí, pero se resignifica siempre en términos, por un lado, estéticos, ¿no? En la imagen que os hemos seleccionado no deja lugar a dudas, bueno. Sí, pero estéticos, y además en términos de análisis tipológico, descriptivo, de ciertas categorías, ¿no? ¿Puedo pasar yo la diapositiva también? No sé si puedo pasar. Bien, ahí. Miquel, estás haciendo trampa. Bueno, yo siempre hago trampa. Has utilizado objetos de vitrina con una resignificación evidente de valor o de puesta en valor de lo que es objeto, un determinado valor. Yo creo que se puede resignificar de muchas maneras. Lo que creo que es interesante es que pensemos que siempre hay una resignificación. Bueno, los psicólogos siempre hacemos un poco trampa con estas cosas, ¿no? Os voy a contar un experimento que hago con mis alumnos para reflexionar un poco sobre estas cosas, ¿no? En la diapositiva siguiente vemos a San Juan Bautista de José Rivera. Es un autor suficientemente conocido por todos, sabéis mucho más que yo sobre el autor, el momento, el barroco, el tenebrismo, los claroscuros, etcétera, etcétera. Es una imagen de una exposición tomada literalmente de una exposición hecha por Patrimonio Nacional, supuestamente, primer nivel en Patrimonio Nacional España. Patrimonio Nacional aquí en España y supuestamente una de las instituciones más reconocidas en este tema, y tenía un texto al lado del cuadro
que dice más o menos, lo podéis leer así un poco rápido conmigo: San Juan Bautista se retiró al desierto, en donde comenzó a predicar y bautizar en torno al año 15 del imperio del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea y Herodes era tetrarca de Galilea. Su vida estética, donde los evangelistas Mateo y Lucas indican que vestía una piel de camello y se alimentaba exclusivamente de saltamontes y hiel, le convierten en el primer antecesor de la vida eremítica del cristianismo. Bueno, no sé si tiene sentido seguir, pero sigue hablando del barroco, de la contrarreforma. Luego hace una descripción sobre el lienzo, que dice: nos encontramos delante del lienzo donde aparece San Juan en edad juvenil, el año inferior. Bueno, sigue contando una historia. Ya de entrada, muchos de vosotros veréis que el texto es un poco largo, pero sobre todo no ese es el problema. El problema es que es terriblemente descriptivo y bueno, podemos luego calificarlo de muchas maneras desde el punto de vista de la experiencia del visitante, ¿no? Pero esto es lo que están haciendo la inmensa mayoría de los museos. Si cogemos si nos fijamos en cualquier texto del Prado, o de cualquier museo del Patrimonio Nacional, pues nos encontramos algo parecido. Lo que trato de que pensemos un poco entre todos es qué sentido tiene esto, ¿no? El experimento que yo hacía con mis alumnos era, podéis pasar a la siguiente diapositiva, en la que aparece el mismo cuadro con un texto que lo que hemos hecho es meterlo en la batidora. Meterlo en una batidora y darle batirlo un poco, y entonces hemos cambiado de sitio los conceptos, ¿no? Y el texto tiene un aparente correcto desde el punto de vista formal, se puede leer, pero si os fijáis un poco, el texto es un total sinsentido, ¿no? Dice algo así como: San José Rivera se retiró al desierto, en donde comenzó a gobernar y a evangelizar en torno al año 15 del imperio del emperador Mateo, cuando Poncio Pilato gobernaba la vida eremítica del barroco y Herodes de Judea era tetrarca de Galilea de la contrarreforma. Bueno, no sigo, podéis leerlo y supongo que como a nosotros pues os producirá hilaridad. Es evidente que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Cuál era el experimento real? El experimento es que les ponía a la mitad de mis alumnos de clase, elegidos al azar, un texto y a la otra mitad el otro, y medía el recuerdo sobre el texto y viendo la imagen todo el rato, ¿no? Bueno, el resultado del experimento, curiosamente, fue que ambos grupos recordaron lo mismo, es decir, nada. Prácticamente no recordaban nada, pero ni los del texto de batidora, ni los del texto que no estaba en la batidora. Por tanto, bueno, esto nos hizo reflexionar, ¿no?, seriamente sobre qué sentido tiene poner énfasis en aportar una información de la cual el visitante, la persona que recibe esa estimulación, es incapaz de hacer algo mínimamente constructivo, mínimamente interesante con él. No le sirve para construir ningún tipo de conocimiento, no ya nuevo, sino para entender lo que tiene delante y sobre todo de disfrutar con el cuadro que tiene delante y poder de alguna manera darle un sentido, ¿no? Bueno, el tema de la información, ese énfasis en la información, ¿no?, en que los muchachos tengan que necesariamente enfrentarse a la complejidad de la información, repetirla, bueno, copiarla, etcétera. Gente joven y no tan joven, o sea que no es un problema. Sí, a mí lo que esta reflexión, muchos de vosotros que estéis escuchando estaréis diciendo: es que esto es muy antiguo, ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, sí, es verdad, se ha dicho muchas veces, hemos reflexionado sobre ello, pero lo curioso es que, por ejemplo, en alguno de los cursos que hemos impartido, recientemente, el año pasado mismo,
cuando la gente vuelve a diseñar una experiencia educativa y vuelve a pensar qué es lo que vamos a hacer con los alumnos, vuelve a caer de nuevo en este énfasis explicativo descriptivo. Y es una... bueno, ya sabemos que Mario Carretero escribió hace mucho tiempo de que somos los únicos que tropezamos 2 veces en la misma piedra, sobre todo cuando aprendemos, ¿no? Bueno, un poco deberíamos tomar más conciencia de este tema todavía, aunque ya nos lo sepamos, para no caer en el tema cuando volvemos a diseñar. Os hemos, si corremos un poco el PowerPoint hacia adelante, una diapositiva más, la siguiente, nos encontramos con un ejemplo de un museo un poco diferente, ¿no? Hemos estado recientemente trabajando con los directores de los museos chinos, haciendo reflexiones en esta dirección de la experiencia del visitante y cómo transmitir o construir significados a partir de las experiencias en los museos y exposiciones. Y os hemos seleccionado un ejemplo de un museo muy interesante que hay en Nanjing. Nanjing es la capital de la primera república china, es la capital en la época de la guerra japonesa, chino-japonesa, que sonará a todos. Bueno, no sé, yo no sabía dónde estaba Nanjing, he de reconocer, y sí conocía la película del Imperio del Sol, y me impresionó mucho cuando en el museo tomé conciencia de que Nanjing había sido la capital donde los japoneses masacraron a la población civil china, y que es el origen o la base de esta película del Imperio del Sol. Bueno, Nanjing fue la capital de esta primera república, y los chinos ahora han hecho un museo de memoria muy, muy interesante. Hemos aprendido mucho en este viaje, acabamos de realizar hace un mes apenas, porque los chinos no tienen tradición en museos. Cuando llegábamos a cualquier foro nos decía, bueno, nosotros somos nuevos, no tenemos tradición, no teníamos museos, y ahora nos interesa mucho aprender, queremos aprender de lo que hacen el resto del mundo, y la verdad es que lo están utilizando de formas muy sorprendentes. En concreto, este museo de memoria nos hizo reflexionar y pensar mucho por el tratamiento que se hace a las víctimas, la memoria de los 300.000 chinos masacrados, y también el tratamiento que se hacía a los verdugos, a los japoneses. Sí, bueno, es un sitio muy diferente de los sitios, por ejemplo, europeos, ¿no? Sobre los lugares de memoria que se están diseñando recientemente. Precisamente por esto que dice Elena, el tratamiento de las víctimas y los verdugos, tratamiento de los mensajes. Los ritmos en la exposición, los sentimientos que te iban transmitiendo cada zona, jugando muy bien con este... Jugando mucho con el aspecto emocional y sobre todo, bueno, pues pasamos a la diapositiva siguiente, a partir de las producciones artísticas de los artistas chinos, ¿no? Proponiendo reflexiones reflexiones y preguntas a la gente, ¿no? Dice, ¿por qué se puede llegar a hacer esto? ¿Por qué una persona tenían, por ejemplo, un display muy interesante dedicado a uno de los sargentos japoneses que toma parte en la masacre, y le tenían la carta que le envía a su madre contándole lo que ha hecho de una manera totalmente orgullosa, cuando le está contando que se han masacrado a 300.000, han asesinado a 300.000 personas, niños, mujeres, etcétera, etcétera.
Bueno, y se trata de hacer reflexionar a la gente sobre, bueno, todos estos temas profundos, ¿no? Sobre el ser humano, ¿no? Y es muy curioso cómo al mismo tiempo plantean las preguntas y plantean las cuestiones, pero al mismo tiempo también toman partido, y toman partido de una manera muy clara y muy, nada que ver con el buenismo ¿no? De que todos somos buenos y todos, a partir de aquí vamos a ser amigos y vamos a... No, no, toman partido de una manera muy clara, muy evidente, pero al mismo tiempo planteando una participación y luego con un tema muy interesante, el tratamiento del conocimiento, de la investigación y del conocimiento todavía por hacer, es decir, cómo a partir de lo que se está investigando vamos a trabajar o van a trabajar en dos direcciones. Una de terminar, bueno, seguir profundizando en el conocimiento de los hechos históricos y por tanto reescribiendo la historia, reescribiendo el mensaje y y por otro lado, terminando también de emocionalizar, ¿no? Terminando de reconformar, ¿no? Los sentimientos de la gente, dando espacios a que la gente se relea y se reconstruya a sí mismo en ese contexto, ¿no? Muchos espacios, por ejemplo, donde sacarse fotos con abuelos que de alguna manera recordaban, si no directamente, indirectamente, temas de la masacre. Por supuesto, si había víctimas en la familia, etcétera. Mucho espacio dedicado a esas resignificaciones actuales de la historia pasada, ¿no? Bueno, muy interesante como experiencia, como reflexión, ¿no? Sensación de haber aprendido mucho. Y bueno, una de las cuestiones que comentábamos con los colegas, ¿no? Que participaban en el curso que estábamos dando a los directores chinos, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde nos lleva todo este tipo de planteamientos, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva y cómo trabajarlo? ¿De dónde partimos, ¿no? ¿Qué tipo de reflexión hacemos, ¿no? De partida que nos suponga la base para diseño, ¿no? A ver, dicho de otra manera, si nosotros tenemos que diseñar un material educativo de un museo, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la información, empezamos por hacer un rastreo que es un poco, con perdón, pero es un poco lo que hace todo el mundo, lo que sigue haciendo todo el mundo a pesar de que no es la mejor vía o de que seamos conscientes de que es la mejor vía, ¿no? Antes de que continúes, el tema de China, os decía que la reflexión, una de las reflexiones más importantes es que ellos no tienen tradición en museos, han llegado al mundo de los museos recientemente, pero tienen un plan. Y el plan es que los museos se pueden utilizar al servicio de la transmisión de valores, al servicio de la transmisión de conocimiento, al servicio de un proyecto. Uno tenía la sensación, siempre que entraba, o casi siempre que entraba en un museo chino, que había un plan y que había un objetivo. En muchos museos, y voy a hablar de museos españoles, cuando uno entra, sigue teniendo la sensación de que es un museo que conserva el patrimonio, que lo salvaguarda de su destrucción o de su deterioro, que lo expone, pero sin un plan, sin ese plan de que ese museo sirva para algo más que para transmitir información acerca de esas colecciones. No sé si soy capaz de explicar la diferencia, de transmitir esta diferencia. Sí, yo voy a poner otro ejemplo que yo creo que nos puede ayudar mucho. Pensaba comentar más adelante, pero ya que has empezado por ahí, lo adelantamos. Es un ejemplo sobre las tecnologías que utilizan los chicos, ¿no? Hasta hace poco... Y las chicas. Perdón. Sí. ¿Cómo nos cuesta? Hasta hace poco los jóvenes subían, ¿no? A Instagram fotos, ¿no?
Bueno, ahora están subiendo una cosa que a mí me fascina, que son stories, ¿no? Las stories incluyen fotos, pero cuentan una historia, ¿no? A mí me hace reflexionar y me hace pensar en el tema de los museos, ¿no? Como los museos tradicionales son de Instagram, suben fotos, ¿no? Mientras que un buen diseño de una visita es una historia, ¿no? Es decir, yo recojo de alguna manera imágenes de objetos, experiencias de tocar un objeto, experiencias de recorrer un espacio, experiencias de saberme dentro de, para contar o para apoyar algo que yo quiero contar. Pero si yo no tengo nada que contar, si no tengo una historia, las imágenes de Instagram no me sirven de nada, en realidad, ¿no? Me resultan aburridas, ¿no? A no ser, obviamente, que, y esto es verdad, no estaría muy lejos, que la propia imagen dispara una historia, es evidente, ¿no? Pero me entendéis un poco por dónde voy. En esa línea decía que lo primero que nos tenemos que plantear es cómo construimos esa historia, ¿no? Cómo construimos eso que queremos que, ¿no? Que de alguna manera sea la experiencia de los chicos y las chicas en el museo, de los visitantes o de las personas en el museo, cómo la construimos. Y claro, si empezamos mirando las piezas y mirando la ficha de catálogo de las piezas, mal vamos. No es cómo la construimos, el primero es para qué la construimos. Bien, en ese sentido, en el PowerPoint, la siguiente imagen que teníamos, que os hemos seleccionado, son unas cámaras instantáneas. Que todo el mundo dirá, bueno, ¿qué pintan aquí estas? No nos dedicamos ahora a vender cámaras de fotos, pero usamos estas cámaras de fotos como una excusa con pequeños grupos en el museo para estudiar precisamente esas motivaciones iniciales que pueden disparar los intereses de las personas respecto a determinados temas. Una experiencia que estamos haciendo en varios sitios y que está a la base de ese programa de impresiones que os decíamos al principio que estamos desarrollando la semana que viene, pero que bueno, ya hemos utilizado en otras ocasiones. El programa consiste, o la idea consiste en que sin más se le da a visitantes las cámaras de fotos instantáneas para que saquen fotos a lo largo de la visita y a la salida o durante establecemos un diálogo sobre lo que han hecho y posteriormente se hace un análisis de los significados que han fotografiado, construido, reflexionado, etcétera, a propósito de la exposición. No sé si queda... a ver, voy a intentar explicar el origen. Reescríbeme. Te resignifico. A ver, el año pasado, para una exposición temporal en Cosmocaixa Barcelona, que es el museo de la ciencia más importante de nuestro país, nos pedían que evaluáramos aprendizaje. Es decir, bueno, es una exposición con un presupuesto muy elevado y querían saber el rendimiento de su inversión. El tema de evaluar aprendizaje en museos, uno de los problemas que tiene son que no utilizar técnicas que recuerden demasiado al aula. Hay pocas evaluaciones, nosotros llevamos años haciendo evaluaciones de aprendizaje, se apaga. Evaluaciones sobre aprendibilidad, más la tensión de los aprendizajes que se pueden producir. Y una de las técnicas o herramientas, mejor dicho, que hemos utilizado es utilizar estas cámaras, proporcionar a grupos de visitantes, que podrían ser también visitante individual, aunque hay escasos visitantes individuales, una cámara de estas Polaroid instantánea, ¿no? Y les pedíamos que nos hicieran 5 fotos de aquello que habían tenido la sensación de que habían aprendido, algo nuevo que no sabían antes de entrar en la exposición, y otras 5 fotos de aquellas cosas que les hubiera gustado aprender más o que no habían entendido o que no había quedado suficientemente claro
pero les había interesado, les había llamado la atención. La evaluación y los resultados, bueno, utilizamos otras técnicas y otras herramientas y con eso conformamos una evaluación sobre los aprendizajes producidos o la aprendibilidad, la tensión de capacidad de aprender. Y porque las instantáneas, un poco al hilo de lo que decía Miquel entre el Instagram y la Story, era la imagen que nos proporcionaba una historia, ¿no? Para cada imagen, los visitantes, lo que ellos contaban a partir, ellos y ellas contaban a partir de esa imagen que nos entregaban. Fue muy rica la experiencia o la información que obteníamos. Nos transmitían muchas cosas relevantes e interesantes y ahora hemos decidido utilizar esas mismas cámaras o esa misma propuesta de entregar cámaras a los grupos de visitantes para que nos transmitan también esas impresiones, y de ahí el título del programa. Es decir, que ahora lo hemos reconvertido en un programa participativo en sí, no tanto evaluativo, sí, que también evaluamos, porque también nos va a permitir conocer más esos sentimientos, esas sensaciones de esos visitantes. Bueno, sí, la idea es, pero me gustaría que quede claro que el tema de las cámaras es sin más una excusa, es poner en marcha un escenario en el cual lo que nos interesa es reflexionar sobre, dar oportunidad a que la gente reflexione sobre aspectos relacionados con la exposición para poder, de alguna manera, captar nosotros también nuevos aspectos, nuevas lecturas de la exposición, temas que a la gente le interesan, temas con los que se puede construir determinado tipo de aspectos. Y esto es un tema central. Si nosotros consideramos que por una parte no se puede construir nada si no tenemos esa sensibilidad de saber qué es lo que a los visitantes les puede llamar la atención y les puede interesar y les puede sensibilidad y conocimiento. El nivel en el que se mueven y hacia dónde tendrían que ir, en fin. Y cuál sería el punto de partida. Y por otra parte tendríamos el otro gran anclaje, digamos, que sería la propia cultura material, ¿no? La propia cultura material que engloba obviamente patrimonio intangible, cultura inmaterial, pero que no se puede perder como referente si estamos en el mundo de los museos. Para explicar esto de la cultura material como anclaje, hemos seleccionado un par de ejemplos. Uno especialmente que a mí me ha gustado, además en este viaje a China yo estoy emocionado porque he podido ver las primeras monedas. Los que os guste un poco la numismática, esta parte de los museos intragable, aburridísima, ¿no? Que siempre es un reto tratar de hacer algo mínimamente sensato en la parte de numismática porque es muy descriptivo. Bueno, pues esa parte a mí me ha fascinado porque he podido ver pues, las monedas estas de hace 3.000, 4.000 años, esas primeras monedas que no son redondas, que tienen esas formas de puñal o esas formas tan extrañas como de sello y que forman parte de la cultura china. Bueno, entre esas monedas me recordaron a uno de los problemas que tenemos en un yacimiento en el que venimos trabajando desde hace ya 12 años, es este yacimiento que veis aquí. Bueno, es la foto de la cueva pintada. Si tecleáis en internet cueva pintada, en Gran Canaria, en Canarias os aparece un yacimiento que los que nos conocéis sabéis que solemos poner de ejemplo porque es un yacimiento en el que trabajamos hace tiempo y que es un lugar fascinante, ¿no? Sobre las culturas, sobre la cultura nativa canaria y plantea muchos retos muy complejos
con una cultura material cada vez más estudiada, pero que todavía plantea serias dudas. Por ejemplo, hay unos tipos de piezas como estas, que son unas piezas, ya sé que no las veis, pero hay fotos en internet, se llaman pintaderas. Y se llaman pintaderas, no se sabe muy bien por qué, porque no aparecen restos de pintura en las piezas. Pero sí, la primera lectura parecía que podría servir para pintar. Sellos, sí. Aunque no termina claro. de estar claro. Que nos recordaba mucho a sellos en Costa Rica, en el Museo del Oro de Costa Rica. Hemos visto por ahí piezas relativamente parecidas. Bueno, como veis, estoy sacando de una mochila una serie de materiales, ¿no? Hechos por nuestra restauradora Patricia y en el del museo, y que son piezas que la gente puede tocar, que son iguales que las que está viendo en la vitrina, y en este caso es un ídolo de un ídolo femenino con un embarazo evidente, clarísimo, que apareció, todo este material es material aparecido en la cuba, en el yacimiento. Por supuesto aparece mucho material. Que vayas a la moneda. Voy a por la moneda. Pero es que hay mucho material. Por ejemplo, cerámica, piezas de cerámica muy bonitas, distintos materiales y con los que se desarrollan esos materiales educativos. Bueno, la moneda, moneda o protomoneda, serían estos burgados, se llaman, o caracolillos. Esto es una especie de caracoles pequeños que la gente puede tener en la mano y que cuando observa claramente burgados decorados, observa unas marcas. Bueno, pues en estos burgados decorados no sabemos muy bien para qué sirven. De hecho, aparecen mucho en los yacimientos y aparecen mucho en el yacimiento y hay muchas explicaciones. Hay mucha gente que pensó en principio que podían ser decoraciones, pero no tienen agujeros. Muchos de ellos no tienen agujeros para podértelos colgar, ¿no? De alguna manera que fueran como pulseritas o collares. Y las marcas son unas marcas curiosas, ¿no? Bueno, una posible interpretación es que sea algo parecido a una protomoneda. De hecho, en el Museo Nacional Chino tienen unos burgados muy parecidos a estos, con unas marcas relativamente parecidas que se interpretan como protomonedas. Es decir, se interpretan como un documento material con una marca reconocible que de alguna manera responde a un depósito del que una cierta autoridad puede responder. Entonces, ese es un concepto de protomoneda interesantísimo para poder trabajar con la gente y que además a la gente le sirve para entender ese salto, ¿no?, entre el trueque y una moneda reconocida por una ceca de una determinada dinastía. Me da igual si es de... A ver, está claro, es evidente que utilizar estos objetos se utilizan programas educativos o para familias, programas públicos, me da igual, en esa línea que decíamos de resignificación del objeto, ¿no? Para hacer preguntas, pensando en si lo de Marte es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Para hacer preguntas que generen conocimiento. Yo creo que eso es la base para contar la historia. Entonces, sí nos gustaría dejar muy claro esto, que no es transmitir información, sino es plantear o generar a partir de esas propuestas de preguntas o de conocimiento esa transmisión bueno, como siempre de vamos, sentimientos, no, sí, vamos tarde.
y me gustaría ir cerrando un poco para pasar a preguntas o cuestiones, que seguro que alguien tiene cosas más interesantes que decir. Todo este proceso tiene varios peligros y varias cuestiones muy abiertas hoy en día. Una, y acabamos con eso, en todo caso luego pasamos a cuestiones, tiene que ver con las dos últimas imágenes del PowerPoint que habíamos preparado. Una que tiene que ver, que es estas meninas, esta imagen de las meninas en el Museo del Prado. Una que la hemos seleccionado para que todos nos demos cuenta de la importancia de los formatos. Los programas educativos hoy en día tienen que tomar una primera decisión fundamental, que es en qué forma vamos a formar la experiencia educativa, la experiencia del programa. Estamos viendo ahí una imagen, ¿cómo se dice esto? Provocadora, una imagen provocadora en la cual en la sala de las meninas están las propias meninas, está Velázquez pintando, etcétera. Bueno, esto nos recordaría todo un tipo de experiencias de historia vivida, de reconceptualización, utilizando determinados tipos de programas analógicos, etcétera. Bueno, me da un poco igual la imagen. Lo que quiero transmitir con esto es que tenemos que pensar si nuestro formato va a ser un formato analógico, en qué tipo de formato vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, y que esa decisión de formato parece algo fugaz o algo banal, y es absolutamente fundamental. La siguiente imagen, que es una imagen tecnológica, es un vídeo que no sé si lo podríamos correr como vídeo, sin más como imagen. Está funcionando. Sí, lo podréis ver ahí como vídeo. Es una propuesta tecnológica. Uno de los problemas graves con los que nos enfrentamos ahora con el tema de diseño de temas educativos es si utilizamos tecnología y eso conlleva. Es un tema que nos preocupa. Acabamos de sacar un par de libros sobre el tema y no está nada claro. No está nada claro. El tema de los formatos y el tema de la tecnología de los formatos es algo muy complicado. El vídeo este que os hemos seleccionado fijaros la problemática en la que estamos. Es un vídeo que ellos vendían como realidad virtual, cuando en realidad es realidad aumentada. Es una pintura, un grabado inmenso, pintura china tradicional, al cual mediante una proyección lo dotan de un cierto movimiento. Bueno, esto es muy espectacular. Es verdad que la pieza por sí misma es absolutamente espectacular, son 30 y tantos metros de pieza por 5 de altura, y si encima eso tiene movimiento y te va contando una historia donde puedes reconocer parte de tu propia historia, de tu propia cultura, pues es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, por un lado plantea serios problemas de interpretación, no sirve más que para dinamizar lo estático de una manera relativamente estática, es decir, no te da ningún tipo de apoyatura de comprensión extra que no esté en la propia obra, y además genera una serie de problemas, por un lado de usabilidad importantes y por otro lado de comportamiento delante de la obra. Es decir, una vez que has colocado este tipo ya de formato y de solución tecnológica delante de la obra, el comportamiento que has generado en la sala ya es de una determinada manera e impide otro tipo de comportamiento. Bueno, modifica los recorridos, modifica, en fin, hay una gran cantidad de problemas que desde luego no estaban resueltos en esta aplicación. La gente llegaba ahí, se dedicaba, como veis en la imagen, se dedicaba a grabar la grabación, lo cual es hacer metagrabaciones, pues, de mala calidad, etcétera.
muchos problemas de usabilidad y muchos problemas del sentido que tiene utilizar este tipo de formatos y este tipo de aplicaciones. Uno de los problemas que nos estamos encontrando, por ejemplo, aquí en Madrid, a esto os cuento un chascarrillo de aquí, es que la solución actual para el diseño de programas educativos en España está siendo generar aplicaciones de este tipo. Generar aplicaciones que no aportan nada desde ningún punto de vista, que son informativas, es decir, que vuelven a ser lo que hemos empezado diciendo que no tenían que ser, es decir, lo único que aportan es información sobre las piezas de una manera secuencial y erática, nada flexible, que te condicionan además el comportamiento durante la visita y que se terminan convirtiendo en una rémora. Somos muy críticos con este tipo de soluciones tecnológicas y desde luego, si este es el planteamiento educativo que nos acoge después de 30 años de constructivismo, vamos mal, vamos por mal camino, en mi opinión. Se impone una reflexión en este sentido. Bueno, yo quiero retomar precisamente este final de Miquel para abogar y defender las propuestas participativas físicas, que tienen relación con cuando digo físicas quiere decir hacer cosas, no quiere decir que la mente quede fuera, se entiende pensar los formatos. Este es un ejemplo de otra mochila que hemos cogido del Museo Nacional de Artes Decorativas para una de las salas donde queríamos hacer hincapié en los textiles y fijaros, la propuesta es sensorial, es un saco donde uno mete la mano y tiene que reconocer el tejido que hay dentro, ¿de acuerdo? Y después nos veremos que en este caso es algodón, y de dónde viene, con qué se hace esa fibra. Proporciona otro recurso tecnológico y además el poder manipular puede disparar un montón de opciones, de propuestas, de reflexiones, que yo creo que es el potencial que tiene los programas. Sería ser capaces de combinar este tipo de propuestas clásicas, más manipulativas, más analógicas, con propuestas más narrativas, por otro lado, donde la historia y la narración esté más presente, y con propuestas tecnológicas. La tecnología nos puede aportar cantidad de formatos, o sea, puede ser un formato en el que nos aporte una experiencia muy interesante en un momento dado, pero hay que pensarlo y hay que coordinar todo ese tipo de aspectos sin perder el referente de para qué quiero hacer eso. Bueno, como veis, los principios son bastante evidentes, son conocidos. Reflexionarlos en el contexto del museo es necesario porque, como decíamos antes, si no, cada 2 por 3 volvemos a caer en las mismas historias de siempre. Y en cualquier caso, lo que sí quisiéramos para acabar es que la cultura material te da una enorme cantidad de posibilidades en las cuales, con una mínima idea de naturalidad y haciendo las cosas de una manera mínimamente fluida, y de ahí el título que escogimos para la charla, las cosas salen, pues eso, naturales y tampoco hay que forzarlas más. Bueno, suponemos que habrá alguna cuestión que queráis plantear. Vero, ¿estamos ahí? Hola, bueno, mientras parecería que se perdió la señal con Miquel y Elena, justito, ahí estamos. Ahí me agregué yo también, que venía siguiéndoles, había bajado la imagen para no estorbar. Bueno, en primer lugar agradecerles porque
bueno, una vez más es un gusto. No dejen la presentación, pero siempre es tan ameno compartir con ustedes eso, sus ideas. Y no solo es ameno, sino que comparten de una manera muy sencilla todo el capital que van uniendo. Así que ahí va la respuesta a lo de la trampa, Miquel, que de verdad es lo que dijeron, ¿no? Es estar sentados en el living de ustedes compartiendo sus ideas, sus impresiones del último tiempo. Les cuento que en el chat están apareciendo muchas observaciones, preguntas, construcciones y reconstrucciones a partir de lo que fueron diciendo. Después se los vamos a pasar completo. Para todos avisarles que el video, digamos, la grabación va a estar disponible, se les va a acercar a todos. Ahí fuimos compartiendo algunos accesos a los materiales. Y bueno, están enviando las preguntas que ahora las vamos a leer. A lo largo de la charla fueron surgiendo varias ideas relacionadas, por un lado, de varios profesores de historia que encontraban que les resonaban los comentarios que iban haciendo, varios trabajadores, directores y otros roles, digamos, que desempeñan en los museos, y iban también comentando, sobre todo, haciendo comparaciones y precisiones sobre las dificultades que tienen en los museos de distintos lugares de Latinoamérica para reconocer, valorar y poner en valor y demás su propio patrimonio. Había alguna pregunta que quizás sea interesante y que además hace eco en varias, una pregunta concreta sobre los museos virtuales, sobre las investigaciones que está habiendo, sobre las líneas de trabajo en ese sentido y el patrimonio material y el inmaterial. Bueno, ahí habría una primera pregunta, me parece, dibujada, también con inquietudes sobre el uso de tecnologías en los museos de distinto tipo. Y ahora voy, mientras, si quieren, si tienen algún comentario para hacer sobre esto, y voy recogiendo otras preguntas que aparezcan, si les parece. Podemos comentar algo así, muy rápido sobre el tema de museos virtuales. Está siendo bastante controvertido el tema de museos virtuales. Primero porque desde que apareció la idea y se empezaron a trabajar estos temas hasta ahora, no se ha conseguido tener una idea clara, una noción clara de museo virtual, qué es lo que puede aportar y cuál puede ser el uso, digamos, real que se puede dar a este tipo de temas. Hay este tipo de propuesta. Hay, por una parte, la problemática de la evolución de la tecnología. La tecnología es algo no está fijo y entonces nos cambia el escenario constantemente. Y por otro lado está el tema de que, a ver cómo lo digo, los que reflexionan sobre los museos virtuales hacen generalmente una reflexión a partir de la tecnología cuando las preguntas y las respuestas nunca están en la parte tecnológica, sino en la parte de concepto y de planteamiento. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un museo virtual hace unos años, se llamaba Museo Frontera, y tenía que ver con el conocimiento compartido entre Portugal y España en torno a la frontera. Un concepto interesante, muy migratorio en sí mismo, ¿no? El propio concepto, donde el museo virtual se planteaba como una posibilidad de intercambio comparativo de conocimiento en el cual se pudieran ir generando contenidos virtuales compartidos y dialogados entre los dos lados de la frontera. Bueno, como veis, esto no tiene nada que ver con la tecnología, es una reflexión conceptual. Que luego la tecnología es una herramienta que tiene que responder. Claro,
Claro que la tecnología es muy importante, porque además, y la reflexión sobre la tecnología posterior, porque claro, si tú entiendes eso, que es bueno, necesitas una herramienta mucho más realmente interactiva, ¿no? Pero el problema central no está en la tecnología. El problema de estos virtuales, de los museos virtuales, eso tenga sentido, eso sea realizable, eso sea mantenible, lo cual desde el punto de vista de este tipo de proyectos es muy difícil, porque el mantenimiento físico de la plataforma es un problema muy serio a nivel de mantenimiento, a nivel de costes. El control, uno de los problemas que tiene todo el tema participativo de la tecnología es el tema del control. Las instituciones te imponen desde el punto de vista del uso de esa herramienta, te imponen un control, porque no pueden asumir pues que ahí la gente suba pues determinado tipo de vídeos o determinado tipo de opiniones y tal. Y esto plantea un problema serio, porque, claro, a ver, hay casos en los que todos estamos de acuerdo, es decir, es evidente que uno aprovecha una plataforma para subir un vídeo, yo qué sé, estúpido, pues, pero ese no es el problema, porque eso se quita y ya está. O sea, eso no sería tanto el problema. El problema es lo que plantea a nivel ideológico, de dónde están los límites de la participación, de nuestra propia participación y no solo, sino del interés también de la participación. Es un tema muy complejo. El uso educativo que se está haciendo de este tipo de herramientas, enlaza con lo que estábamos diciendo anteriormente, está siendo por el momento muy, muy burdo. Las aplicaciones mismas, tanto si son de realidad virtual como si son de realidad aumentada, están siendo todavía terriblemente aburridas. Mira, os pongo un ejemplo porque es un ejemplo voy a tratar de que no se note quién es el pecador y solo el pecado, pero os voy a poner un ejemplo concreto. Hay una aplicación de un museo, el Museo Español, una aplicación tecnológica que se ha vendido muchísimo y que es un juego sobre un tema de arte. Bueno, esta aplicación se ha vendido mucho porque los papás la compran, los padres y las madres la compran porque piensan que es una herramienta educativa y que bueno, el hecho es que los niños no suelen pasar de la segunda, de la tercera pantalla, porque es súper aburrida. Es decir, no conocemos a nadie, y mira que lo hemos preguntado, de que el niño realmente o la niña realmente hayan jugado tiempo suficiente a la aplicación. Claro, desde el punto de vista del éxito comercial, el museo está encantado porque la aplicación se vende. Desde el punto de vista educativo es muy discutible. Es muy discutible porque la estructura es una estructura de aprendizaje muy tradicional, muy descriptivista, muy tal, muy cual, y los niños el hecho es que no juegan con esa aplicación. Entonces, con esto quiero decir como ejemplo de que tenemos la sensación, la gente que evaluamos temas de nuevas tecnologías, de que estamos todavía muy al principio. O sea, las tecnologías nos abren unas puertas absolutamente atractivas, claro, pero que se recorren muy poco. Porque le pasa lo mismo que a esos museos que son solo informativos. También para ahondar en la respuesta, hace unos años se pusieron de moda, porque tecnológicamente era muy innovador, las visitas virtuales a los museos. Ahora ya creo que no veréis ninguna, porque resultaron contraproducentes. Las visitas virtuales hacían descender la motivación para acudir al museo. Es todo lo contrario de sus objetivos. Por otro lado, las aplicaciones que nosotros hemos evaluado, las apps en patrimonio, en
implementadas en telefonía móvil o en tablets. Las que hemos evaluado, y que han sido varias. Problemas de usabilidad. Problemas de usabilidad, de motivación, de comprensión, en general, repetitivas. Hacían aguas por todos. Bueno, por acabar con el tema, pues si no damos otra charla, por acabar con el asunto y de manera positiva. ¿Por dónde van los tiros en buen plan? Pues van, por un lado, están incluyendo temas de gamificación. Pero sí utilizar estrategias de gamificación para interactuar con el contenido, eso por un lado. Y por otro lado, estrategias tecnológicas que no impliquen, que sean inteligentes realmente, es decir, por ejemplo, que parezca que es realidad aumentada, pero que en realidad sea disparo de vídeo, disparo de... Es decir, un poco en el sentido de utilizar cosas simples, cuya efectividad sea aparente, y que sobre todo sea una efectividad desde el punto de vista del uso. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de patrones está funcionando muy bien. Es decir, tú orientas el smartphone hacia un cuadro, te reconoce el cuadro y entonces te dispara a una imagen asociada o un problema o un... Bueno, este tipo de tecnología está funcionando bien, pero sin olvidar que el tema fundamental es montar una historia, montar un recorrido adecuado, es decir, volvemos una vez más a un tema fundamental que siempre nosotros insistimos, que es el tema de formato y de sintaxis. O sea, la sintaxis del aprendizaje, ¿cómo va a ser? Ahí, ¿cómo vamos a mantener el ritmo, la actividad inicial, el cierre, la reflexión, la meta-reflexión a lo largo del recorrido, el control, la motivación constante? Ese tipo de aspectos sintácticos que son los que al final te dan ritmo o no te lo dan. Fíjate, Miquel, en gamificación se utiliza mucho a un autor experto en motivación, Mihaly Csikszentmihalyi, un psicólogo histórico ya, pero es curioso que se utiliza en gamificación y se utiliza muy poco en museos, cuando algunas de sus primeras publicaciones las hizo en museos. Entonces, quiero reflexionar sobre este punto. Si la gama de juego en gamificación les interesa mucho controlar esas variables individuales personales, en museos todavía tenemos, en general, en la exposición me refiero, no virtual, nos queda mucho por aprender. La última cosa, el tema de tecnología es un tema muy importante desde el punto de vista de los costes. Es decir, los compañeros que estéis aquí, que tengáis que tomar decisiones, seáis directores, seáis gestores, el tema de tecnología es una decisión durísima porque es muy costosa de inversión y es muy costosa de mantenimiento. Y en muchas ocasiones, como decía antes, lo analógico funciona muy bien. Entonces, son decisiones duras y que hay que pensárselas mucho. De hecho, en la remodelación de la exposición permanente del primer museo de ciencia del país, en el que hemos tenido la oportunidad de evaluar y de opinar, uno de los temas que se está cuidando en exceso es el tema de cuidar muchísimo cómo se introduce la tecnología de manera muy contenida. Y os podemos garantizar que no es un problema de gasto, es un problema de medir bien lo que aporta. Bueno, Elena, la verdad que estaba escuchándolos atentamente, es un tema que a mí también me apasiona, por eso habré empezado por esa pregunta. Hay varias preguntas, hay mucho interés en comentar las experiencias de... Pero, ¿nos oyes? Sí, ¿escuchan? Creo que estamos.
A ver, siguen apareciendo preguntas, cerrando. Ok, vamos a ir cerrando porque también hay gente que tenía previsto ir terminando para esta hora, era lo que habíamos acordado. La verdad es que quedan muchas preguntas, muchas reflexiones muy valiosas. Justo nos da pie para introducir y para invitar a participar del curso. La verdad que el curso es estas discusiones, se trata de las discusiones que están planteando, de esas reflexiones, construcciones y reconstrucciones que están haciendo a medida que se los escucha en ese diálogo, que se escucha cada una de las participaciones. Hay evidentemente entre los colegas algunos que hicieron el curso el año anterior y se nota que están queriendo compartir avances de sus trabajos, de sus mochilas. Bueno, resulta eso, lo vemos. Bueno. Los invito a participar del curso. Ahí hay espacio para seguir pensando. Si se interesaron, como comentan, por encontrar dónde seguir aprendiendo sobre estos temas, el lugar es ese curso que es virtual y que lo coordinan y participan activamente, tanto Elena como Miquel, con un seguimiento cuerpo a cuerpo, además en el desarrollo de las actividades que muchas veces tienen que ver con esa construcción, tanto de profesores que se acercan a los museos de distintas maneras, como desde los museos y las propuestas educativas y las propuestas que ahí se hacen, ¿no? De distinto tipo. Así que los invitamos a seguir por ahí. Les vamos a enviar también la grabación por si la quieren seguir aprovechando, seguir escuchando. Vamos a mandarles también a los profesores el chat como para que puedan ver un poco qué reflexiones suscitó, porque eso era notable, ¿no? Como cada uno que iba encontrando y queriendo compartir esa reflexión pequeñita a veces a partir de alguna cosa y otras veces más amplia, más general, no ese darse cuenta, que si alguna vez no tengo dudas, tengo que hacer el curso, ¿no? Decía ahí una colega. Así que, bueno, nada más que agradecer que nos hayan abierto las puertas del living y haber estado sentados un ratito ahí con ustedes y con todos los colegas que nos conocen, que están presentes. No, quería hacer una puntualización. Hay mucha gente que ya ha tenido la oportunidad de conocernos en la presentación. Supongo que ha quedado evidente, pero lo hacemos juntos todo, desde hace muchos años, y los niños también. O sea, que esto, lo del compartir el libro ahora, para aquellos que no lo supieran. A mí sí me gustaría comentar que el curso lo entendemos, como decía Vero, como una oportunidad para aprender en la acción. Me parece que esto sí es importante. Lo digo para bien y para mal. Lo digo para bien y para mal en el sentido de que es posible que haya gente que le gusten más cursos, digamos, más academicistas, donde se incida más en aspectos más académicos, ¿no? En el sentido de, más reflexivos. Reflexivos me refiero de discusión de teorías y tal, que nosotros en este caso vamos a hacer, pero vamos a hacer de una manera mucho más aplicada. Lo interesante del curso, y es lo que quería poner en valor, es que a partir del trabajo del alumno pueda dialogar con nosotros y a partir de ahí podamos reconducir de alguna manera esas acciones y sirva como reflexión en la acción. Claro, porque el salto a la práctica es... El sentido, porque un poco la sensación que tenemos siempre es que si hablamos solo del discurso, nos podemos poner enseguida todos de acuerdo muy rápido y seguir manteniendo unas prácticas muy ancladas en el pasado. Es decir, el curso trata de reflexionar en las dos cosas y sobre todo en cambiar las prácticas. Sí, bueno, gracias. Está dicho en las palabras de Miquel. Efectivamente, de eso se trata. Eso lleva mucho tiempo de discusión y de construcción de las actividades, pero habían sintetizado ahí, y también en las palabras que levanté recién de Esperanza, que dice, siempre es bueno poner el cerebro y la imaginación en movimiento, ¿no? Y un poco ahí está esa síntesis, así que la recogemos de ella y con esas palabras
cerramos. Ellos agregan gracias Miquel y Elena, así que bienvenido, pero sí hay un dispositivo especialmente pensado y construido con ese propósito de tener ese espacio de construcción y esa reflexión teórica de la mano de la construcción de las propuestas de implementación, que eso es lo que más valoramos y más valoran los colegas. Así que muchísimas gracias, cerramos, gracias por estar, por participar, por estar esta mañana de sábado. Muy buen fin de semana para todos y nos seguimos viendo.